En esta oportunidad les muestro cómo se carga datos de postdestete o sobreaño. En el sector eventos vamos y tenemos que elegir, como cualquier evento que vamos a cargar, la zafra que queremos cargar. Primero les quiero mostrar que está esta zafra. En el caso voy a elegir P17. Le quiero mostrar el evento de la fase de destete de esta zafra. Está previamente ya cargada, y finalmente lo que se tiene que preparar es la siguiente fase, que es la de sobreaño postdestete, para cargar la evaluación final de estos animales. Entonces, en postdestete tenemos zafra P17. Le doy no para actualizar, es simplemente para mostrarle que no está ningún destete de esta zafra P17 todavía pasó a la fase de postdestete. Entonces vuelvo a clicar sobre la zafra, le doy actualizar, sí. ¿Y qué hace el sistema ahí? Todos los animales que estaban en el postdestete pasan a la fase, que estaban en el destete pasan a la fase de postdestete. En este caso me trae 178 animales, le doy OK y ahí ya la planilla está preparada para ser cargada, y tenemos que copiar directamente de la planilla de trabajo que recibimos del campo. En este caso, en el postdestete, vemos que tenemos los datos de identificación de los animales, la raza, sexo, el pelaje que ya trae de lo que fue cargado en el destete, y simplemente comenzamos a copiar o cargar de la planilla de trabajo, como les dije. Voy a simular así alguna carga. Potrero 1, grupo de manejo puede ser el mismo potrero 1. Acá en la fecha es la fecha de postdestete. Estamos cargando una zafra P17, o sea un carimbo 7. Quiere decir que el sobreaño o postdestete le estaría tocando en el primer semestre del 2018. Entonces vamos a suponer de que ese postdestete se hizo el 15 de abril del 2018. Esa hembra pesó 230 kilos. Conformación, precocidad, musculatura, prepucio, ombligo. Voy cargando, y a diferencia de la fase de destete, acá en la etapa postdestete ya tenemos algunas características que no son evaluadas al destete, pero que sí en esta oportunidad de postdestete, como por ejemplo en los machos el perímetro escrotal. En el caso de los machos, por supuesto, tenemos, si fue evaluado o medido el perímetro escrotal, se coloca en la columna PE, en este caso es una hembra. Si voy a colocarle por equivocación supuestamente el perímetro escrotal, acá temperamento en el caso de los cebuinos, el Brahman Nelore que se mide, entonces 1, 2, todo lo que aparece cuando se clica sobre la celda con una flechita al costado es porque hay que elegir de una lista, es un combo lista. Y acá viene el campo de altura. El campo de altura del animal es un campo también que se
evalúa o se mide en cebuinos, como en el Lori Brahman, por ejemplo. No así con Brangus, Braford y otras razas sintéticas que el parámetro de tamaño o de altura del animal está medido a través del tamaño visual de los animales. Tanto altura como la característica tamaño medida visualmente tienen el objetivo de la selección para el tamaño final adulto del animal, que están correlacionados con ese tamaño adulto final. Y por una cuestión de adopción de formas de medir esa característica, estas características indicadoras, simplemente en los cebuinos se mide la altura de posterior a nivel del hueso sacro, y en los Braford, Brangus, etcétera, con visualmente 1 al 5 el tamaño. Entonces, como estamos llenando un animal en el LOR, podemos poner un tamaño y una altura. Tienen que fijarse en la planilla que viene del corral, del campo. El evaluador tiene un espacio en el formulario del postdestete para especificar en la cabecera del formulario la altura total del brete. Ese es un procedimiento que se hace en el campo antes de iniciar la evaluación del sobreaño. Se mide la altura total del brete, tiene un método con cinta métrica y con un balancín se apoya sobre la parte extrema superior del brete, se mide y generalmente por cada retiro o por cada corral por cada establecimiento o por cada corral que existe en un establecimiento, un retiro, esa altura no varía si es que no hubo modificaciones en la infraestructura del corral. Por lo tanto, generalmente se configura una sola vez esa altura total y es en este sector, en esta parte superior que ustedes ven, dice altura del brete en centímetros. Entonces, en centímetros en este caso ya está configurado que tiene 1,76 m, o sea, 176 centímetros. No obstante, siempre a veces los bretes pueden estar sucios, se pudo haber cambiado la base y cambió algunos centímetros de esa altura. Entonces siempre el evaluador tiene que medir antes de iniciar y ustedes tienen que, como usuarios de Capataz, tienen que fijarse en la altura que el evaluador puso en el formulario, de manera a actualizar o confirmar si se mantiene la misma que ya estaba configurada en el sistema. En el caso de que esa altura haya cambiado, vamos a suponer 1,78, entonces se cambia en este lugar y con este botón verde con la inicial G de grabar, entonces ahí aparece grabar altura, se graba y se configura la altura. De manera que ese es el primer trabajo que tienen que hacer cuando van a estar cargando datos de altura. Entonces, y a partir de ahí se carga lo que en la planilla figura, porque en el corral lo que el encargado que está midiendo ese dato simplemente mide la caída que tiene de la parte superior del brete al hueso sacro o al hueso medio de la cadera, por decirlo así, el animal, y va cantando, se va anotando solamente esa altura, esos centímetros que se leen, que pueden ser 30, 40, 50 centímetros. Voy a poner 50 o 40, y el sistema de por sí solo, por diferencia de cuánto midió cuántos centímetros mide desde la parte superior del brete hasta el hueso sacro del animal, es lo que se anota, y después por diferencia el sistema automáticamente calcula la altura del animal en sí. Entonces le coloco yo, copio de la planilla, si figuraba 40 le pongo 40. Este dato de selección simplemente es para un uso posterior a la carga, a la evaluación del sobreaño, ya cuando se reciben
los resultados y se hace la clasificación de los animales para ver quién se va a refugiar y quiénes van a quedar como reproductores. Entonces se puede usar este dato o este chequeo acá de selección. Si se chequea, entonces lo configura automáticamente a este animal, sea macho o hembra, como adulto. Es decir, ya lo va a considerar un toro o una vaca. Pero en este momento estamos cargando la evaluación, todavía los datos posteriormente se tienen que ser procesados y después viene el proceso de selección. Entonces ahora no lo utilizamos. Tamaño, esto es en el caso, como le estaba diciendo, tamaño corporal del animal de 1 al 5, que se mide en Brangus, Braford, y también pigmentación ocular. Ahora voy a colocar por una cuestión de simplemente de demostración. Pigmentación ocular se mide en razas como Pampa Chaqueño, Braford, Hereford, Fleck y Simmental, normalmente utilizado más en los Braford que están siendo controlados con el sistema. Y ahí tenemos unos cuantos niveles de pigmentación ocular. Voy a ponerle un ojo parcial. Simplemente se copia de la planilla que vemos. Longitud de pelo sería pelambre, lo que en el formulario está como PM. Todo lo que es sigla PM es pelambre en el formulario de evaluación. Longitud de pelo. Corto, liso, medio, grueso, largo, etc. Acá también tenemos otro dato que es ectoparásitos, es lo que en el formulario es garrapatas o el contagio de garrapatas que se hace en Brangus, en Braford. El pelambre también se hace en Brangus y Braford, no así en cebuinos, ni tampoco el contagio de garrapata en cebuinos, pero son todos datos que normalmente vienen. Y acá en ectoparásitos se anota la cantidad de garrapatas encontradas que vienen en la planilla según el contagio. Acá la fecha de perímetro escrotal, este campo, para no hacer un doble trabajo de digitación, pueden ignorar al llenar, que cuando le dan enter el sistema va a preguntar si la fecha de perímetro escrotal es la misma que la misma fecha en la que se pesó el animal, que por lo general y en la mayoría de los casos es así. Entonces siempre, si uno le da así, prácticamente ya copia la fecha esta fecha de pesaje de postdestete o de sobreaño, ya copia como fecha de perímetro escrotal también. Solamente en caso de que el perímetro escrotal se haya medido en una fecha diferente, la cual tiene que venir detallado esa fecha en el formulario de evaluación, entonces ahí se coloca una fecha diferente al de la fecha de pesaje de postdestete. Pero ustedes le dan, confirman que sí, que es la misma fecha de pesaje y va a replicar acá la fecha de pesaje. El evaluador también es importante colocar o registrar. Generalmente los evaluadores tienen que identificarse con sus siglas o con su nombre en el formulario de trabajo. Entonces ustedes saben ahí quién hizo y eligen ahí la persona que hizo la evaluación. Si no está acá, van a propiedades, tablas, evaluadores, y ahí configuran al evaluador en cuestión. Acá comentario de animal se llena. Los comentarios muchas veces ya, si tuvieron una observación en el destete, un comentario, ya vienen también copia el comentario que tuvo ese animal del destete, porque por eso acá viene así. Acá hay registrado una mortandad, por ejemplo,
que si este animal apareciese en el postdestete, quiere decir que hubo algún error de anotación de mortandad en la fase de destete. Entonces, es una forma de confirmar los comentarios o los sucesos que hubieron en el destete. Y si el animal tiene otro comentario, simplemente se cambia acá, entonces permanece grabado el comentario del destete, a diferencia de otro comentario que se pudo haber cargado en el post destete. Vamos a dejarlo así. Comentario general es cualquier otro comentario con referencia no solo al animal que se quiere o se puede agregar. Estos comentarios son todos los listados que están presentes en la tabla comentarios de propiedades generales. Entonces, en esa tabla comentarios propiedades generales es donde se actualiza o se da registro a un nuevo código de comentario para que aparezca en este listado. Luego la especificación de la zafra que estamos trabajando, las características de la raza y la categoría racial del animal, la estancia de evaluación de postdestete. Muchas veces hay transferencia, esto inclusive, o sea, hay transferencia de una estancia a otra en la recría, o sea, después del destete los animales se van a otra estancia. Una de las formas de trasladar estos animales es en el momento de la evaluación o de la carga de postdestete, especificar esa otra estancia acá. Lógicamente tiene que estar previamente configurada la estancia en la tabla estancias como cliente del sistema previamente para que pueda aparecer en este listado y elegir la estancia en la que el animal se evaluó al sobreaño. Cuando se cambia esa estancia de destete para postdestete, entonces el sistema ya lo traslada automáticamente hacia esa otra estancia. O sea, todos los datos de ese animal vamos a poder visualizarlo solamente cuando escojamos trabajar en la estancia que se trasladó. Ahí creo que salí. Bueno, esa es la forma entonces de actualizar la estancia de postdestete. En este caso vamos a suponer que fue todo realizado en la misma estancia que el destete y ya se queda así como dato predeterminado. Datos de características complementarios de características racial, cuernos, si es astado, mocho, etcétera. Esto es si la fecha en que se midió la garrapata fue en otro momento, entonces se especifica acá esa fecha. Si hubo otro lote o grupo de manejo en esa fecha, etcétera. Condición corporal de los animales. Esta parte ya son más datos complementarios que no son los básicos obligatorios que traen el formulario de postdestete. Acá en este caso es que si el animal, por ejemplo, tuvo otro pesaje posterior al del sobreaño, entonces se coloca acá en esta parte de fecha, segundo pesaje y peso, segundo pesaje, datos del lote o algunas otras observaciones que normalmente se hacen sobre el animal ya seleccionado después de la carga del postdestete para agregarlos acá. Anotaciones como calificaciones de aplomos y otras anotaciones como dijimos, desde el punto de vista reproductivo, si son toritos, por ejemplo, que se están evaluando, cuya andrología se están evaluando. Acá están los comentarios andrológicos que aparecen en la tabla andrología de la sección de propiedades generales. El tamaño ovárico en el caso de palpación o análisis de ecografía de hembras, comentarios ginecológicos, etc. Y acá el resultado de esa inspección reproductiva. Y bueno, ahí están varios datos que se cargan al sobreaño. Es muy importante, le doy enter. Acá me da el aviso de que el producto no es macho. ¿Por qué? Porque le cargué perímetro escrotal. Era simplemente para mostrarle esa consistencia.
Entonces le doy OK, me doy cuenta que le cargué mal, le coloco acá, le borro y ahí el sistema hizo siempre al volver a tocar un dato ya cargado de sobre año, el sistema prácticamente cera lo que es la altura, cuando tiene algo cargado en altura. Y en ese sentido había grabado la diferencia. Eh, Esa diferencia era, en este caso voy a volver a llenarle acá 40, le doy enter. La diferencia de 178 con 138 era, perdón, de 178 con 40 era 138. Entonces, se supone ante el inicio de esa, o mejor dicho, ante la actualización de esos datos, podemos notar de que el sistema grabó 138 y cuando pasamos a corregir el perímetro escrotal anteriormente ya tenía 138 y queda como que el sistema, la próxima diferencia va a encontrar entre estas dos medidas y eso es inconsistente. 178 menos 138 obviamente da 40 de nuevo y un animal de 40 centímetros no puede ser, tiene un, justamente acá voy a darle un poco, voy a clicar y le voy a dar enter, perdón, acá 40, 138, vamos a suponer que yo haya cambiado acá cualquier valor que yo actualizo toque, ahí me da un aviso de que la altura no puede ser mayor a 2 metros ni menor a 1 metro, como parámetros biológicos normales. Entonces me doy cuenta que quedó grabado 40 en la altura y ahí le doy OK, me voy y corrijo. ¿Cómo hago esa corrección? Vuelvo a digitar 40 y le doy enter y ahí me grabó ya la diferencia correcta, que es 138. Siempre para cerciorarse de que la altura está bien cargada, la diferencia cargada es la correcta, o sea que sea altura total menos altura leída, no altura total menos altura del animal. Entonces antes de enviar los datos ordenan por altura y ahí van a notar todos aquellos animales que tienen una altura grabada con menos de 1 metro prácticamente, son los que se necesita otra vez reingresar la altura, darle enter y vuelve a calcular la altura correcta del animal. Simplemente ese cuidado hay que tener cuando se está enviando los datos para postdestete. Bueno, en eso consiste la carga de los datos de postdestete.